todos, Dios los bendiga. De nuevo continuamos con nuestro devocional de Mateo. Hoy abarcamos el capítulo 13, el capítulo de las parábolas, así que vamos a hablar de las parábolas del reino. Leamos entonces en el capítulo 13, los versículos 10 y 11 para entrar en tema. Dice el versículo 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? A la multitud, lógicamente. Él, Cristo, respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Lo primero que entendemos allí cuando le preguntan al Señor por qué hablan parábolas, los mismos discípulos que ya había escogido, los 12 apóstoles, es que el Señor les está hablando misterios. Misterios en la Biblia son verdades ocultas, realidades que no se conocen y que Dios debe revelar. Precisamente el reino de los cielos es un misterio porque no se sabían todos los detalles del mismo, ni mucho menos se sabía que Jesucristo era el Salvador o el Mesías vendría como Él vino. Pero ahora que Cristo les está explicando, les cita también a Isaías, mostrando cómo lo que debería ser para el entendimiento, porque las parábolas son un recurso en la forma de hablar o de escribir, que utiliza un lenguaje simbólico con los elementos del lugar o de la cultura de entonces para poder explicar algo más profundo. Eso que debería ser para aclarar, termina siendo para demostrar la ceguera espiritual y para dejar en su ignorancia a la mayoría de personas. ¿Por qué? Porque Cristo lo dice, explica con ejemplos de la vida cotidiana de ellos, cómo es que obra el reino de los cielos, cómo le establece su reino, pero ellos no le entienden y se cumple lo del profeta. Él cita al profeta diciendo que de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, mostrando que eran dignos de condenación. No hay culpa en Dios, simplemente los deja en la ceguera de su corazón pecaminoso que no quiere rendirse al reino de los cielos. Pero a los discípulos les da la gracia de entender y les explica aparte, por obra del Espíritu Santo es que nosotros podemos entender el reino de los cielos, aunque las explicaciones son claras, las ilustraciones a través de las parábolas son para dar mayor claridad sobre el reino de los cielos, terminan sin entender aquellos que se aferran a su corazón pecaminoso y no se rinden a Cristo, y solo entienden aquellos que por la gracia de Dios se rinden a Cristo, se arrepienten de sus pecados y se convierten a Él, porque es el Señor el que termina revelándose a sí mismo a través de su palabra, a través de Cristo. La primera parábola que aparece en Mateo capítulo 13 es la parábola del sembrador. Así tradicionalmente la reconocemos, pero realmente es la parábola de tierras y apunta a mostrarnos cómo el reino de los cielos actúa en los corazones. Hay 4 tipos de corazones como hay 4 tipos de tierra, y lógicamente la semilla es la palabra del reino, o el evangelio de Jesucristo. Palabra del reino porque vemos cómo el evangelio del Señor Jesucristo es el anuncio del reino de los cielos que ha llegado, y así es que se nombra palabra del reino en Mateo, en esta parábola. Entonces cuando se siembra la semilla, que es la predicación del evangelio, hay 4 tipos de posibilidades según esta parábola. La primera, que la semilla caiga junto al camino, que la lleven las aves del cielo. La segunda, que caiga en un terreno pedregoso, que tiene poca humedad y la semilla produzca poca profundidad y se queme cuando salga el sol. La tercera, que la semilla caiga en un terreno con muchos espinos y que cuando empiece a crecer no produzca fruto y se ahogue por los espinos. Y la cuarta, que sea en una tierra buena, que la tierra buena, como todo agricultor lo sabe, es la tierra preparada por el mismo sembrador, y lógicamente apunta a esta última tierra, que es la que produce fruto, donde la persona se convierte, a los corazones en los que Dios milagrosamente ha actuado. La primera tierra, la de junto al camino, apunta a aquellos que escuchan y se les va, se les olvida, no lo tienen en cuenta, no lo recuerdan, porque sencillamente el diablo, dice el Señor, que es simbolizado por las aves, les arrebata la palabra o el conocimiento del evangelio, no se interesan. La segunda apunta a las personas que se interesan mucho, muestran mucho interés, mucho entusiasmo, parecieran emotivamente muy impulsados para servir a Cristo, pero luego terminan por no hacerlo, porque cuando vienen las pruebas o las dificultades, entonces se desentusiasman. Las pruebas apuntan o son simbolizadas en la parábola por el sol que seca la planta. ¿Por qué? Porque no tienen profundidad en el evangelio. Y entendemos entonces que toda persona que no continúa en medio de las pruebas de este mundo sirviendo a Cristo es porque definitivamente no ha profundizado en él.
La tercera es la tierra de los espinos, que es la que las personas, simboliza a las personas que por el afán de este mundo, de las riquezas, de esta vida, no producen fruto. Y esta también simboliza a las personas que por hacer riquezas, por seguir un negocio, no necesariamente ricos, sino simplemente por el afán de esta vida, no continúan en el Evangelio ni sirviendo a Cristo. Pero la cuarta, la que produce fruto al 160 y 30 por 1, es una tierra milagrosa. Esta tierra es milagrosa porque no es al 100%, 60% ni 30%, sino 100 por 1, es decir, sería como un 100, como un 10.000%, 60 por 1 que sería como un 6.000% y 30 por 1 que sería como un 3.000%. Es una producción milagrosa, pero no es igual en todas las personas o en todas las tierras o en todos los corazones donde se produce fruto, donde son convertidos, donde hay personas transformadas por el Evangelio. Diferentes, pero todos producen fruto. En diferentes producciones de fruto, a pesar de que es la tierra realmente productiva, es decir, el corazón que se convierte a Cristo, un corazón transformado por el Espíritu Santo, para confiar en el Señor y vivir para su gloria, en cada área, en cada aspecto de su vida. Es diferente la producción de transformación en cada persona que se convierte a Cristo, pero definitivamente todos son por obra milagrosa. Luego de hablar de los corazones con sus parábolas, cómo reaccionan ante el reino, el Señor Jesucristo nos habla de cómo hay personas, también corazones lógicamente, o almas o vidas, que parecieran haber sido transformadas, pero no, y se parecen tanto a los transformados por tal vez su ética, su religión, y le llama a los unos, a los convertidos, el trigo, y a los otros la cizaña. Y no está mostrando el tipo de gente que conforma una iglesia, porque se entiende que todos en la iglesia son trigo, o todos los verdaderos creyentes son verdaderamente la iglesia de Cristo, sino está hablando del mundo, que en el mundo parecen algunas personas convertidas y otras no. Son cizaña, que era un tipo de plantación que no era plantación, sino que era una hierba silvestre que se parecía mucho al trigo. Pero al final no produce el fruto, es improductiva. Luego de hablarnos sobre los corazones, cómo reaccionan y cómo solo un tipo de corazón se convierte en el que Dios ha actuado y cómo algunos parecen convertidos pero realmente no lo son, con la cizaña como ejemplo, el Señor Jesús nos habla en dos parábolas sobre el proceso de crecimiento del reino de los cielos, la semilla de mostaza y la de la levadura. La semilla de mostaza porque es la semilla más pequeña que ellos conocían y producía un gran árbol. Y la levadura porque la levadura es en pequeña cantidad que se pone en el pan y lo agranda cuando leuda toda la masa. Esto apunta lógicamente a que el reino comenzaría con muy poca gente, aunque muchos siguieron a Cristo, fueron muy pequeños realmente sus discípulos, realmente al final solo 12 fueron los apóstoles y unos cuantos más los verdaderamente convertidos, pero luego se crecería a través de ellos con el pasar del tiempo en todas las generaciones, todas las culturas, todas las razas, todas las lenguas, que es lo que ha venido sucediendo con el reino de los cielos. Crece en cantidad de personas y lógicamente el reino de Dios crece. Entonces nos habló, o nos ha hablado el Señor con esas parábolas a ellos y a nosotros sobre los corazones frente a la palabra del reino del Evangelio de Jesucristo, frente al hecho también de crecimiento que produce ese Evangelio en las vidas porque crece en número con el pasar de los años, y luego también nos habla no solamente de ese crecimiento o de ese aumento, sino que nos habla del valor, porque habla de la parábola del tesoro escondido y de la perla preciosa. El tesoro escondido, entonces, es un hombre que sabe de tesoros, es un hombre que halla un tesoro específico y vende todo. Es decir, es capaz de rendir todo lo que hay en su vida por ese tesoro que encontró. Y así el reino de los cielos, la salvación por medio de Cristo, la relación con Dios restaurada por medio de Jesucristo, es mucho más importante para el creyente que todo lo demás en su vida, aún la vida misma de él, porque entiende que su vida misma depende de la vida de Dios en su corazón, a través de la fe en Jesucristo y del arrepentirse de sus pecados, y por eso le sigue como lo más valioso en su vida. Y la perla preciosa, igual, porque también es un comerciante que busca perlas, y hay una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró, es capaz de rendir todo lo que tiene. Aquí no estamos hablando de que no hayan otras cosas que valgan en la vida, además del reino de los cielos o de Cristo en nuestras vidas y la relación restaurada con Dios. Hay muchas cosas que valen, pero ninguna vale lo que vale la relación con Dios a través de Jesucristo. Al final, la parábola de la red, que es la otra parábola que aparece en Mateo capítulo 13, nos muestra cómo al final de los tiempos serán juzgados. Se echa la red, se ha predicado el Evangelio
Y quienes hayan realmente sido un corazón transformado, una tierra buena, o quienes hayan visto como una perla de gran precio o de mayor precio, o como el tesoro escondido más grande para entregarlo todo, y quienes realmente hayan rendido su vida a Cristo siendo trigo y no siendo cizaña, no pareciendo sino siendo realmente transformados por Él y dando verdadero fruto, esos son los que, como los peces que se sacan y se recogen, están siendo buenos en cestas, así también serán llevados al reino de los cielos cuando venga el final de los tiempos, mientras los que no serán juzgados para condenación. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor Jesús hace Mateo narra una puntualización de Jesús cuando termina diciéndoles: ¿entendieron? ¿Han entendido todas estas cosas? Ellos le respondieron: sí, Señor. Claro, a ellos les había dado el entendimiento, pero también al mismo tiempo a ellos les explicaba a un lado como sus discípulos, y no dejaba simplemente las parábolas sin explicación, puestas solamente como ejemplos, sin decir por qué eran ejemplos. A ellos sí se les explicaba, no a las demás personas. Entonces Cristo les dice: por eso todo escriba, que eran los que utilizaban o transcribían las escrituras del Antiguo Testamento para poderlas reproducir, no habían fotocopiadoras, terminaban siendo muy diestros en el manejo de las escrituras y terminaban siendo los estudiosos de las mismas para sacar interpretaciones. Y él dice: todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Entonces muestra cómo el tesoro es lo valioso del reino de los cielos, que cómo hay que saberlo enseñar, pero cómo hay que saberlo enseñar lo mismo que está en la Biblia, pero de formas diferentes hay que saberlo dar a entender. Y eso nos llama a nosotros también a utilizar ejemplos, a utilizar parábolas, a utilizar metáforas. No son las mismas que utilizó Cristo, estos son revelación del Espíritu Santo, pero tenemos que aprender a enseñar con ejemplos, ilustrando todas las verdades del reino de los cielos. Al final, aunque Cristo utilizaba ilustraciones, nunca ha habido un maestro como Él, nunca ha habido alguien tan docto en el reino de los cielos como el mismo Rey de los cielos, hablando sobre el reino de los cielos que estaba estableciendo por medio de su obra, de su vida perfecta, su muerte expiatoria y su resurrección. Al final, a que no haya nadie como Él enseñando, de todas formas tenemos que enseñar, pero Él mismo no fue recibido con gusto, al contrario, lo menospreciaron. Termina el capítulo diciendo: este es el hijo del carpintero. No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, no están sus hermanas con nosotros. Y él termina diciendo, el evangelista, que se escandalizaron de él, de Jesús. Por eso Jesús dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia casa. Esto le sucedió en Nazaret. Recuerdan que él estaba haciendo una gira por Galilea y allí comienza su ministerio y es donde más produce conversiones. Su centro especialmente fue Capernaum. Entonces vemos cómo necesitamos que el Señor nos explique, necesitamos ver lo que Dios habla en su palabra, necesitamos ver los ejemplos que Dios pone con respecto a cómo actúa el reino de los cielos. Dios es bueno, explica de forma clara con respecto a la acción de su reino en nuestras vidas, pero también necesitamos implorar la transformación de nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Si ya somos convertidos a Cristo, ya hemos recibido esa transformación por obra milagrosa, no por nuestras obras, por la pura gracia de Dios, pero necesitamos seguir dependiendo del Señor para entender cómo el reino de los cielos se sigue aplicando en nuestra vida, en cada detalle, en cada aspecto práctico. Señor, te pedimos en este día, Señor, en esta porción de tu palabra, mi Rey, que nos ayudes precisamente a eso, a entender los misterios del reino de los cielos, ya revelados. No necesitamos nueva revelación, necesitamos iluminación con respecto a lo que tú revelaste en tu palabra, para nosotros entender más quién es Cristo, quiénes somos nosotros y cómo su obra, cuando confiamos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, su obra en nuestra vida por medio del Espíritu Santo transforma nuestras convicciones, nuestros pensamientos y nuestra vida completa. Queremos ser una tierra productiva, queremos ser verdadero trigo, queremos verte a ti, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, como más glorioso que cualquier tesoro y como más valioso que cualquier perla. Queremos estar al final, cuando sean recogidos las almas, como los peces son recogidos los buenos para unas buenas cestas, nosotros seamos llevados al reino de los cielos. Así te lo pedimos, oh Santo Señor, para vivir en la práctica conforme a tu voluntad en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.